Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces, me ha ocurrido tratar con alguna persona, algún joven, por ejemplo, y ver en esa persona cualidades. Claro, de visita todos somos muy buenos, pero me parecía que esa persona tenía ciertas cualidades. Nadie es perfecto, pero ciertas cualidades. En cambio, luego hablando con los padres o con la persona que convivía con él, por ejemplo, si era un esposo con su esposa, una esposa con su esposo, estos ponían de manifiesto todo lo negativo que había en esa persona que yo había conocido. Y es como si hubiera dos personas distintas, una con cualidades y la otra solo con defectos. Era la misma persona. He meditado sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy capaz de ver unas cualidades y el otro en la misma persona solo ve defectos? ¿Por qué? Eso pasa mucho en el matrimonio. Creo que nos acostumbramos a lo bueno. Nos acostumbramos a las cualidades, incluso aunque hayan sido esas cualidades las que nos hayan atraído hacia esa persona, como ocurre durante el noviazgo. Empieza a destacarse, a ponerse en evidencia poco a poco lo malo, que también existe y que quizá en un principio no se veía. Y como estamos acostumbrados a lo bueno, ya solo vemos lo malo, con lo cual terminamos por tener una visión injusta, por ser parcial de esa persona. Posiblemente a esa persona le pase lo mismo con nosotros, hijos con los padres, padres con los hijos. Y esto, quizá, no en pocos casos sucede, termina con el amor, porque esa persona que te había atraído por sus cualidades siguen estando ahí, pero ahora ya no las ves. Entonces te sientes defraudado y decepcionado. Quizá te ocultó algo, quizá hizo un engaño, pero es posible que no. ¿Qué tenemos que hacer? Un esfuerzo por ser justos en nuestra apreciación del otro. Lo negativo se ve facilísimamente, inmediatamente. Así que tenemos que compensarlo viendo también lo otro, que quizá nos atrajo de él o de ella. A lo mejor no es una relación de matrimonio con los hijos, vuelvo a repetir, pero que están ahí, que tenemos que verlo, simplemente para tener un juicio justo. Y digo esto porque creo yo que, al menos en parte, eso fue lo que sucedió con Jesús en Nazaret. Y llevó al Señor a decir: nadie es profeta en su tierra. Qué triste y qué consecuencias tan desastrosas puede tener a veces que una persona no sea valorado en su casa y que sea en cambio más valorado por los de fuera de su casa. Los de fuera de su casa evidentemente no le conocen del todo. Repito, de visita todos somos muy buenos. Pero puede suceder que en su propia casa no se den cuenta de lo que tienen hasta que sea demasiado tarde. Jesús no tenía defectos, era Dios.
era la plenitud de la bondad. Y sin embargo, incluso él fue criticado por sus paisanos, y no porque dijeran, vaya, pero con el mal carácter que tiene, o vaya, con lo violento que es, sino porque se habían acostumbrado a las cualidades de Jesús, a los milagros que había hecho Jesús, a la bondad de Jesús, y ahora tenían envidia de Jesús y por eso le despreciaban. Tengamos cuidado con esto. Hay una enseñanza más en este Evangelio. Dice el evangelista San Mateo que la gente comenta: ¿no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, no viven aquí todas sus hermanas? Seguramente que los protestantes, algunos protestantes, los que no tienen cultura, y desde luego los de las sectas, que la inmensa mayoría no tiene cultura, seguro que ellos dirán, ves, la Virgen María no era virgen, aquí habla de que Jesús tenía hermanos y hermanas. Bueno, primero, cabría la posibilidad de que San José hubiera estado casado antes y hubiera tenido hijos con otra mujer. Cabría esa posibilidad. La Iglesia griega, la Iglesia ortodoxa, acepta esto. ¿Bien? La Iglesia latina, la Iglesia católica latina, dice que no, que vivieron en castidad perpetua, los dos, voluntariamente, ofreciéndoselo al Señor. Pero es que hay otra posibilidad. La palabra hermano significaba también pariente próximo. Por ejemplo, primo hermano. Aún hay en España algunos pueblos, en la región de Castilla-La Mancha, por ejemplo, donde la gente del pueblo, a los del pueblo, cuando se refieren a ellos dicen, el hermano Juan. No tiene nada que ver con su familia. Todo el mundo es el hermano Juan, la hermana Antonia, la hermana María. Y en otros pueblos, hablo de la zona que conozco más, en Castilla, cuando se refieren a un paisano, a alguien del pueblo, usan la palabra tío. El tío Andrés, la tía Felipa, y no son tíos, no son parientes de nada. Son expresiones. Y eso en un idioma tan evolucionado y rico como es el español. El hebreo, el arameo, que era el idioma que se hablaba, el hebreo era el idioma litúrgico, no tenía la palabra primo hermano. Eso es evidente en la Biblia. Por lo tanto, usaban la palabra hermano para referirse a ese tipo de pariente tan próximo, el primo hermano. Si la Santísima Virgen hubiera tenido otros hijos, y sobre todo hijas, las hermanas de Jesús, Jesús no habría podido confiar su madre a un extraño. En ese sentido, el pueblo judío mantenía de forma rigurosa el cumplimiento de honrar padre y madre. Era riguroso para ellos el cumplimiento del cuarto mandamiento. No solo porque por conciencia lo tenían que hacer, sino porque en ningún sitio, ni en la ciudad de Jerusalén, ni mucho menos en las aldeas, hubieran permitido, los vecinos hubieran criticado ferozmente a una persona que no atendiera a su madre anciana y viuda. La Virgen María, anciana y viuda, muerto su hijo, se hubiera ido con otro hijo o con otra hija. Se hubiera ido a vivir a la casa de uno de sus hijos o a la casa de una de sus hijas. Esto era incuestionable. Y sin embargo el Señor confía a la Virgen a una persona extraña a su círculo familiar, aunque muy próxima a él en su corazón, como era San Juan Zebedeo. La Virgen María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Esto es un dogma de fe para un católico. Y aquellos que no lo proclamen y que no lo crean, simplemente, lo digo con toda claridad, son herejes, sean quienes sean. La Virgen María fue virgen siempre. La perpetua virginidad de María es un dogma de fe para un católico, basado en la tradición y basado en la palabra de Dios. Si un protestante no lo cree, hay cosas
como esta que tampoco creen. Y si un miembro de una secta no lo cree e insulta a la Virgen, pobrecito, en su inmensa ignorancia piensa que Jesús estará muy contento de que insulten a su madre. Fíjate a qué nivel de ignorancia llegan. Por nuestra parte, amemos, honremos a la Santísima Virgen, defendamos a la Santísima Virgen con nuestra sangre si hiciera falta, y aprendamos a ver lo positivo de las personas que viven con nosotros para ser justos con ellos. Que así sea.